Buenas tardes, profesor. Me presento. Soy el alumno Estefano Ormeño, curso del primer ciclo en la Universidad Jaime Bauzat Meza, en la modalidad de semipresencial. En esta oportunidad vengo a exponer 5 conceptos sociológicos empleados para explicar la vida cotidiana de Antonio Giddens. Espero con esta exposición poder cumplir todas sus expectativas y sin nada más que añadir, empiezo. Primer concepto, la complicidad. Las formas más intrascendentes del habla cotidiana presuponen la existencia de una complicidad y de un conocimiento elaborado que los participantes utilizan. De hecho, incluso la charla más sencilla es tan compleja que hasta el momento ha resultado imposible descifrar a los ordenadores o computadoras, que son los elementos tecnológicos más sofisticados que pueden conversar hasta con los seres humanos. Las palabras empleadas en el habla cotidiana no tienen significados precisos y nosotros lo fijamos lo que queremos decir mediante sobreentendidos implícitos que los respaldan. Un ejemplo de complicidad: si yo le pregunto a usted ¿qué hizo ayer?, las palabras empleadas en la pregunta no sugieren una contestación evidente. No estoy siendo claro con lo que quiero preguntar. Usted me podría responder de diferentes formas. Que en las mañanas se dedicó a hacer la práctica calificada para el examen, después se puso a revisar las tareas, etc. Comprendemos que el tipo de pregunta que hice es un tipo de pregunta muy ambiguo que tiene diferentes respuestas y que no fui claro con lo que quise preguntar. Tipos de habla. Es interesante escuchar una conversación grabada en la que se ha participado o leer la transcripción de la misma. Las conversaciones son mucho más fragmentadas y vacilantes de lo que la mayoría cree. Cuando participamos en las conversaciones diarias, tendemos a pensar que lo que dice la gente es bastante pulido, porque inconscientemente le damos un contexto a las palabras que realmente decimos. Pero las conversaciones son reales, son muy diferentes a las de las novelas, en las que los personajes utilizan frases bien construidas y con una gramática correcta. Como en el caso de la obra de Goffman acerca de la desatención cortés, se podría pensar que el análisis de las conversaciones ordinarias es relativamente marginal en relación a los objetivos principales de la sociología. De hecho, muchos sociólogos han cuestionado la investigación etnometodológica por esta razón. Sin embargo, algunos de los argumentos esgrimidos para demostrar por qué la obra de Goffman es de tanta importancia para la sociología se aplican también para la etnometodología. El estudio de la habla cotidiana ha puesto de manifiesto lo difícil que es lograr el dominio del lenguaje de la gente común utiliza, las inmensas dificultades que conlleva programar ordenadores para que hagan lo que el hablante humano hace sin esfuerzo demuestran esta complejidad. Además, el habla es un elemento esencial de todos los ámbitos de la vida social. Las cintas del caso Watergate, el presidente Nixon y sus secretarios no eran más que transcripciones de conversaciones, pero permitían atisbar lo que el ejército del poder al más alto nivel. Molotov y Boden en 1985. Gritos de respuesta. Cierto tipo de manifestaciones no constituyen habla propiamente dicha, sino que consisten en una serie de exclamaciones o lo que Goffman ha llamado gritos de respuesta. Goffman lo llamó así en 1981. Pensemos en alguien que dice hop después de volcar algo o tirar algo. Hop no parece más que una respuesta refleja sin interés ante un pequeño accidente, como cerrar los ojos, como cuando alguien mueve una mano bruscamente hacia nuestra cara. Sin embargo, no es una reacción involuntaria, como demuestra el hecho de que la gente no suele tenerla cuando está sola. Hop se dirige normalmente a los otros que están presentes. La exclamación le demuestra que el descuido ha sido menor y momentáneo, no algo que deba dar lugar a dudas sobre el control del individuo sobre sus acciones. Hop
Solo se utilizan cuando tenemos pequeños fallos, no cuando ocurren grandes accidentes o calamidades. Lo que también demuestra que la exclamación es parte de nuestro dominio de los detalles de la vida social. Además, la exclamación podría hacerla alguien que observe a otro individuo o puede utilizarse como advertencia también. Esta palabra u otras del contenido similar constituyen normalmente un sonido seco que también se puede prolongar en determinadas situaciones. Así se puede extender el sonido para cubrir un momento crítico en la realización de una tarea. Por ejemplo, un padre emitirá un hop prolongado, un hal hop, al jugar con un niño y lanzarlo al aire. El sonido cubre un breve momento en que la criatura puede sentir una falta de control, dándole seguridad y probablemente a la vez demostrando que se hace caso a sus gritos. La misma expresión, hop, está determinada por la cultura. Cuando a los rusos se les cae algo, por ejemplo, no dicen hop, dicen algo similar como ay. Todo esto puede sonar muy artificial o exagerado quizás, pero ¿para qué molestarse en analizar una manifestación tan irrelevante con tanto detalle? ¿Acaso prestamos tanta atención a lo que decimos como sugiere el ejemplo hop? Por supuesto que no, a nivel consciente, ¿no? Sin embargo, lo crucial es que damos por supuesto que existe un control constante y enormemente complicado de nuestra apariencia y de nuestras acciones. En las situaciones de interacción no se espera de nosotros que estemos simplemente presentes en la escena. Lo que los demás esperan, y nosotros también, es que pongamos en funcionamiento lo que Hoffman llama la alerta controlada. Una parte fundamental del ser humano consiste en demostrar continuamente a los demás nuestra competencia en las rutinas de la vida cotidiana. Cuarto concepto: la interacción de la cara, el cuerpo y el discurso. La interacción cotidiana depende de las sutiles reacciones que se establecen entre lo que expresamos con el rostro y el cuerpo en lo que decimos con las palabras. Utilizamos las expresiones faciales, los gestos de los demás para completar a lo que expresan verbalmente y para comprobar hasta qué punto es sincero lo que dice. Casi sin darnos cuenta, todos vigilamos de cerca y constantemente las expresiones faciales, posturas, movimientos en nuestra interacción diaria con los demás. A veces, sin embargo, cometemos errores verbales que revelan por un momento lo consciente o inconscientemente que queremos ocultar, ¿no? Muchos errores lingüísticos ponen en manifiesto, sin querer, nuestros verdaderos sentimientos. Por lo tanto, la cara, el manejo del cuerpo y el discurso se utilizan para expresiones ciertamente significados y para ocultar quizás otros. También organizamos nuestras actividades en los contextos de la vida social para lograr los mismos fines, como veremos a continuación. Sabiduría callejera, quinto concepto. En las ciudades de Estados Unidos, donde las tasas de criminalidad suelen ser altas y los habitantes toman sus precauciones y tienen miedo, los diversos grupos tienen que hallarse alertas frente al comportamiento de los demás en la calle. Negros y blancos tienen puntos de vista similares respecto a la seguridad ambiental, incluso la precaución de no arriesgarse a salir después del anochecer porque ya saben qué les podría pasar. Elijah Anderson, un sociólogo urbano de la Universidad de Pensilvania, estudió los tipos de interacciones sociales que se producían en las calles de los barrios colindantes. Su libro, Streetwise, en 1990, se ocupa de cómo los negros y blancos interactúan en la calle con el mínimo riesgo y el máximo respeto mutuo en un mundo incierto y peligroso. Al igual que otros sociólogos que han observado la interacción social, Elijah Anderson llegó a la conclusión de que el estudio de la vida cotidiana arroja luz sobre cómo se crea el orden social mediante las interacciones individuales. Les interesaba especialmente comprender la interacción cuando al menos uno de los grupos se considera amenazador. Cómo los desconocidos van dejando de serlo a los ojos de los demás, ¿no? Antes de observar las calles para responder esta pregunta, Anderson tuvo en cuenta la descripción que había hecho Goffman de cómo nacen las definiciones sociales en contextos o lugares concretos. Cuando un individuo
da por primera vez en presencia de otros. Lo más normal es que estos intenten conseguir información sobre él, pues no, y que utilicen las que ya tienen. Los datos que hay sobre el individuo ayudan a definir la situación y hacen posible que los miembros del grupo sean de antemano lo que espera para ellos y ellos de él. Siguiendo esta argumentación de Goffman, Anderson se preguntó qué clase de normas y signos de comportamiento componen el vocabulario de la interacción con el público. Su conclusión fue que el color de la piel, el género, la edad, los acompañantes, la ropa, las joyas y los objetos que lleva la gente llevan a ayudar para identificarlas, de modo de que se forman ciertas premisas y la comunicación puede tener lugar. Los movimientos, rápidos o lentos, falsos o sinceros, comprensibles o no comprensibles, ayudan a matizar aún más la comunicación con el público. Factores como la hora del día o una actividad que explica la presencia de una persona también pueden influir en cómo se neutraliza la imagen del desconocido y cuánto tiempo se necesita para poder descubrirlo. Si un desconocido no pasa en la inspección y no se le considera seguro, puede surgir la imagen del depredador. En consecuencia, es posible que el resto de los transeúntes intente mantener distancia sobre él. ¿Qué clase de personas pasan esa inspección en la calle? Según Anderson, los niños pasan la inspección inmediata, las mujeres y hombres blancos un poco más lento, y para quienes es más difícil es para los negros, de uno u otro color, sexo y sobre todo para los adolescentes negros. Solo la experiencia enseña a los habitantes de las ciudades a distinguir el peligro real y una falsa alarma. Bueno, profesor, esa fue toda mi exposición. Espero que haya cumplido con todas sus expectativas. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas tardes.